Nunca me enseñaron a guardar secretos. Simplemente crecí en una casa donde nadie hablaba de lo que dolía. Desde muy pequeño entendí que había silencios distintos. No todos eran iguales. Algunos eran cómodos, como el que aparece cuando dos personas se entienden sin palabras. Pero otros eran pesados, densos, casi asfixiantes. El de mi familia era así. No recuerdo una sola vez en la que alguien me preguntara cómo me sentía. No porque no les importara, o al menos eso quiero creer, sino porque en esa casa sentir era un estorbo. Aprendí a observar antes que a hablar. Mientras otros niños aprendían a expresarse, yo aprendí a leer miradas. Sabía cuándo podía entrar a una habitación y cuándo era mejor desaparecer. Sabía cuándo mi madre estaba triste por la forma en que dejaba la taza de café sobre la mesa. Sabía cuándo mi padrastro estaba de mal humor por la manera en que cerraba la puerta sin hacer ruido. Sabía cuándo mi hermano estaba orgulloso porque ocupaba más espacio del habitual. Y yo aprendí a hacerme pequeño. La primera vez que entendí que sobraba, tenía 6 años. Estábamos sentados en la mesa del comedor. Mi hermano hablaba emocionado de la escuela. Mi madre lo escuchaba con atención genuina. Mi padrastro asentía, orgulloso. Yo quise hablar también. Solo quería contar algo pequeño, algo sin importancia. Abrí la boca y nadie me escuchó. No me callaron, no me interrumpieron. Simplemente no existí. Ese día entendí algo que marcaría mi vida. Si no molestaba, todo estaría bien. Mi madre no era una mala mujer. Eso lo entendí con los años. Era una mujer cansada, agotada de sostener una vida que no había elegido del todo. Por las noches, cuando creía que nadie la veía, se quedaba en la cocina más tiempo del necesario. Limpiaba una superficie que ya estaba limpia. Ordenaba lo que no hacía falta ordenar. Yo la observaba desde la escalera. Nunca me atrevía a acercarme, porque incluso de niño entendí que su tristeza no tenía espacio para mí. El hombre al que llamé padre nunca me levantó la voz. Nunca me pegó. Nunca fue cruel de forma evidente. Pero tampoco fue padre. Era correcto, educado, distante. Me trataba como se trata a un invitado prolongado, con respeto, pero sin afecto. Nunca me abrazó, nunca me felicitó, nunca me preguntó quién era yo. Y aún así, durante años intenté ganarme su aprobación como si me fuera la vida en ello. Mi hermano, el espejo que no podía alcanzar Julián, era todo lo que yo no era. Seguro, visible, celebrado. No era culpa suya. Él simplemente ocupó el lugar que le dieron. Pero crecer a su sombra me enseñó a compararme constantemente. Cada logro suyo era un recordatorio de mi ausencia. Cada elogio hacia él era un silencio hacia mí. Así se forma un niño silencioso. No fue un solo evento. No fue un gran trauma. Fue la suma de pequeños momentos, de miradas que no llegaron, de palabras que nunca se dijeron. Así se forma un niño que no pide ayuda, un niño que no llora en voz alta, un niño que aprende a sobrevivir sin ser visto. Yo fui ese niño, y sin saberlo, empecé a heredar el silencio que había pasado de generación en generación. Si alguien me hubiera preguntado en ese entonces qué quería ser de grande, probablemente habría respondido, invisible, porque en mi familia eso era lo más seguro que se podía hacer. La casa era grande, demasiado grande para una familia que no sabía comunicarse. Los pasillos eran largos y siempre parecían más fríos de lo normal. Las paredes estaban limpias, impecables, decoradas con fotografías que mostraban sonrisas ensayadas. Si alguien hubiera visto nuestra casa desde afuera, habría pensado que ahí vivía una familia perfecta. Pero yo sabía la verdad. Esa casa no estaba vacía de personas, estaba vacía de palabras. Las mañanas comenzaban en silencio. Desayunábamos juntos, pero no conversábamos. El sonido más fuerte era el de los cubiertos chocando suavemente contra los platos. Mi madre revisaba el reloj. Mi padrastro leía el periódico. Mi hermano hablaba solo cuando tenía algo importante que contar. Yo aprendí a comer rápido, a no hacer ruido, a levantarme sin llamar la atención. Nadie me detenía. Nadie me preguntaba por qué me iba tan pronto. Y aunque parezca extraño, eso dolía más que cualquier regaño. Las preguntas que nunca hice. Desde pequeño tuve preguntas, muchas.
¿Por qué mi madre parecía triste incluso en los días felices? ¿Por qué mi padrastro me miraba como si midiera la distancia exacta que debía mantener conmigo? ¿Por qué mi hermano y yo parecíamos pertenecer a familias distintas viviendo bajo el mismo techo? Pero nunca pregunté, porque en esa casa, preguntar era peligroso. No porque te castigaran, sino porque te ignoraban. Y el silencio como respuesta es una de las formas más crueles de rechazo. Aprendí a hablar conmigo mismo. Como no podía hablar con ellos, hablaba conmigo. En mi cuarto por las noches, repetía en mi mente conversaciones que nunca ocurrirían. Imaginaba que alguien me preguntaba cómo me había ido en la escuela. Imaginaba que alguien se interesaba por mis miedos. Imaginaba que alguien me decía que estaba bien ser quien era. Pero al amanecer, todo volvía a ser igual. Mi madre, presente, pero lejos. Mi madre siempre estaba en casa. Y aún así, siempre parecía ausente. Había días en los que yo deseaba que me regañara, que me gritara, que me castigara. Cualquier cosa habría sido mejor que esa distancia invisible que nunca lograba cruzar. Cuando intentaba acercarme, ella sonreía con dulzura, pero algo en su mirada me pedía que no insistiera, como si tuviera miedo de decir algo que no debía. El orden como refugio. En esa casa todo estaba en su lugar. Cada objeto tenía un sitio específico. Cada horario se cumplía con exactitud. Con los años entendí que el orden era la forma que tenían de no enfrentarse al caos interno. Mientras todo estuviera limpio, mientras todo pareciera normal, nadie tendría que hablar de lo que dolía. Y yo encajé en ese sistema siendo ordenado, obediente, silencioso. La primera vez que me sentí culpable por existir, un día llegué de la escuela con una nota sobresaliente. No era algo extraordinario, pero para mí significaba mucho. La dejé sobre la mesa. Esperé. Mi madre la vio, la leyó, sonrió levemente. Muy bien, dijo. Nada más. Minutos después, mi hermano llegó con un reconocimiento menor. La reacción fue distinta. Hubo palabras, hubo orgullo, hubo emoción. Ese día sentí algo nuevo. Culpa. Culpa por querer atención. Culpa por esperar algo más. Culpa por sentir que yo también merecía ser visto. La soledad dentro de la multitud. En reuniones familiares, la casa se llenaba de gente, risas, conversaciones, brindis. Y aún así, yo me sentía más solo que nunca. Me sentaba en un rincón, observando cómo todos hablaban de recuerdos que no incluían mi voz. Nadie notaba mi silencio. O tal vez lo notaban y decidían ignorarlo. El día que dejé de intentar, no recuerdo el momento exacto. No hubo una escena dramática. Simplemente, un día dejé de intentar. Dejé de acercarme. Dejé de esperar. Dejé de imaginar conversaciones imposibles. Acepté mi lugar, y esa aceptación fue el inicio de algo peligroso. La normalización del abandono. Así se hereda el silencio. Nadie me dijo que no hablara. Nadie me obligó a callar. Aprendí solo. Porque cuando creces en una casa donde nadie pregunta, aprendes que tus respuestas no importan. Y así, sin darme cuenta, empecé a convertirme en lo que la familia esperaba de mí. Alguien que no incomoda. Alguien que no reclama. Alguien que guarda todo dentro. Si alguien me hubiera preguntado entonces cómo era mi familia, habría dicho, tranquila, correcta, normal. Pero hoy sé la verdad. No era tranquilidad, era miedo. No era corrección, era negación. Y no era normalidad, era silencio heredado. Con el paso de los años dejé de fingir que no lo veía. El favoritismo estaba ahí. Siempre lo había estado. No era algo explícito. Nunca dijeron, te queremos más a ti. Nunca lo reconocieron en voz alta. Pero se sentía, en cada gesto, en cada decisión, en cada silencio dirigido solo hacia mí. Dos hijos, dos realidades. Mi hermano y yo crecimos en la misma casa, pero no en la misma familia. A él le preguntaban cómo se sentía. A mí me preguntaban si ya había terminado mis deberes. A él lo escuchaban. A mí me corregían. A él lo defendían. A mí me explicaban por qué estaba equivocado. No era odio. Eso habría sido más fácil de entender. Era indiferencia. Nunca nos compararon directamente. Nunca dijeron su nombre junto al mío en la misma frase.
No hacía falta. Cada elogio hacia él era una ausencia hacia mí. Cada logro suyo me recordaba que el mío no era suficiente. Aprendí a medirme constantemente, a preguntarme qué tenía de malo, qué me faltaba, qué debía cambiar para encajar. Y cuando no encontré respuestas, empecé a creer que el problema era yo. En la escuela encontré algo que no tenía en casa: estructura. Ahí las reglas eran claras. Si te esforzabas, si cumplías, recibías reconocimiento. Por primera vez sentí que mi existencia tenía peso, pero cada vez que volvía a casa, ese peso desaparecía. Era como si todo lo que lograba afuera no tuviera valor puertas adentro. Recuerdo una ceremonia escolar. Me habían llamado al frente. Había trabajado duro. Busqué con la mirada entre el público. Los encontré. Mi madre sonrió. Mi padrastro aplaudió sin entusiasmo. Mi hermano miró su reloj. Y eso fue todo. En el camino de regreso, nadie habló del tema. Ese día entendí algo devastador. No importaba cuánto hiciera, nunca sería suficiente. Poco a poco dejé de esforzarme tanto. No porque no pudiera, sino porque entendí que destacar no cambiaba nada. Era mejor pasar desapercibido, ser correcto, ser funcional, convertirme en alguien fácil de ignorar. Porque cuando no esperas nada, el dolor duele menos. El cuerpo también habla. A veces me dolía el estómago, o la cabeza, o simplemente me sentía cansado. Los médicos decían que no era nada, que estaba sano, pero mi cuerpo sabía algo que yo aún no entendía. Cargar con el silencio también enferma. No era tristeza lo que sentía, era algo más profundo, una rabia contenida, silenciosa, sin dirección. No sabía contra quién estaba enojado, ni siquiera sabía si tenía derecho a estarlo, porque nadie me había hecho nada. Y sin embargo, algo dentro de mí estaba roto. Por las noches me costaba dormir. Mi mente no se apagaba. Repasaba conversaciones pasadas. Imaginaba respuestas que nunca di. Pensaba en todo lo que habría querido decir y no dije. El silencio de la casa se amplificaba en la oscuridad. Y yo, solo, con mis pensamientos, aprendí a convivir con una sensación constante de no pertenecer. No fue una idea clara. Fue una sensación. Una pregunta que apareció sin palabras. ¿Por qué soy diferente? No en personalidad, no en gustos, algo más profundo, algo que no sabía nombrar, pero que se sentía en la forma en que me miraban y, sobre todo, en la forma en que no me miraban. Comencé a mirarme al espejo con más atención. Buscaba similitudes, rasgos, gestos. No los encontraba. Mi hermano se parecía a mi padrastro. Yo, no, nunca lo dije en voz alta, ni siquiera conmigo mismo. Pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Pensé en preguntar, muchas veces, pero algo me detenía. No era miedo al castigo, era miedo a confirmar que mi lugar en la familia era aún más frágil de lo que creía. Así que guardé la pregunta donde guardaba todo, dentro. No saber quién eres es una forma lenta de perderte. Y yo estaba empezando a perderme sin darme cuenta. Porque cuando una familia no te refleja, empiezas a dudar de tu propia existencia. Con los años aprendí algo doloroso. El favoritismo no necesita gritos, no necesita humillaciones, solo necesita silencio. Y ese silencio me estaba enseñando a dudar de quién era mucho antes de que supiera que había una verdad aún más grande esperando ser revelada. Si hubo alguien en esa casa que rompía el patrón sin romper el silencio, esa fue mi abuela Emilia. No era una mujer efusiva, no abrazaba demasiado, no decía grandes discursos, pero cuando me miraba, yo sentía algo distinto. Sentía que alguien, por fin, me estaba viendo de verdad. La abuela Emilia tenía una forma particular de estar. No llenaba el espacio con palabras, pero tampoco lo vaciaba con indiferencia. Cuando se sentaba cerca de mí, no había prisa, no había tensión, solo una calma que yo no conocía porque nunca había existido en mi casa. Su cuarto era el único lugar donde el silencio no dolía. Olía a ropa limpia, a madera antigua, a tiempo detenido. Me sentaba frente a ella y no necesitábamos hablar de nada importante. A veces me preguntaba cómo me había ido en la escuela.
A veces simplemente tejía mientras yo hacía mis tareas. Y aún así, me sentía acompañado. Ella era la única que preguntaba. ¿Te gusta lo que estás estudiando? ¿Qué te preocupa últimamente? ¿Eres feliz? Preguntas simples, pero en mi mundo eran revolucionarias. Yo respondía con cuidado, con miedo de decir algo incorrecto. Ella escuchaba sin corregirme, sin juzgar, como si supiera que escuchar ya era suficiente. A veces decía cosas que yo no comprendía del todo. No todos los silencios son tuyos, me dijo una vez. Algunos solo te los entregan. Yo asentí sin entender. Hay verdades que duelen más cuando se esconden, dijo otra tarde. No pregunté cuáles. No me atreví. Pero algo en su tono me decía que hablaba de algo más grande que yo. Había momentos en los que me observaba en silencio. No con pena, no con lástima, con una mezcla de tristeza y culpa. Yo sentía que quería decirme algo, pero algo la detenía, como si supiera que aún no era el momento. Con Julián era distinta. Lo quería, pero no lo miraba igual. A él le hablaba con orgullo. A mí, con cuidado, como si yo fuera frágil, pero no débil. Como si cargara algo que no debía. Tenía 13 años cuando me dijo algo que nunca olvidé. A veces las familias prefieren parecer correctas antes que ser honestas. ¿Por qué? Pregunté. Ella suspiró. Porque la verdad cambia todo. No entendí, pero sentí miedo. Con el tiempo, comencé a sentir que compartíamos un secreto. No uno hablado, uno sentido. Como si ambos supiéramos que algo no encajaba, pero no dijéramos nada para no romper el equilibrio frágil de la familia. Con ella, el silencio no me hacía sentir pequeño. No me borraba. Era un silencio lleno de respeto, de aceptación. Por primera vez aprendí que el silencio también podía ser un lugar seguro. Pero también empecé a sentir algo más. Culpa. Culpa por sentirme mejor con ella que con mis propios padres. Culpa por encontrar en su mirada lo que no encontraba en la de mi madre. Y esa culpa me hizo volver a callar. Los años siguieron avanzando. Yo crecí, mi hermano también. La casa seguía igual, el silencio también, pero la abuela envejecía, más lenta, más cansada. Y yo sentía, sin saber por qué, que el tiempo se estaba agotando. Un día, mientras caminábamos despacio por el jardín, me dijo, no vivas esperando que otros te expliquen quién eres. Hay verdades que llegan tarde, pero cuando llegan, explican toda una vida. Sentí un nudo en el estómago. Quise preguntar. De verdad quise, pero el miedo fue más fuerte. No me dijo todo. Yo no pregunté. Ella sabía. Yo intuía. Y entre ese saber incompleto y ese miedo silencioso, la verdad siguió esperando. Hoy entiendo que mi abuela no me protegía del dolor. Me estaba preparando. Porque algunas verdades no se dicen para aliviar, sino para despertar. Y el día que ella ya no estuviera, el silencio dejaría de ser refugio y se convertiría en herencia. Recuerdo el día en que supe que la abuela se estaba muriendo. No fue un golpe inesperado. Era un murmullo constante en la casa. Un rumor que nadie quería decir en voz alta. Y cuando finalmente la enfermedad se volvió evidente, el silencio de la familia cambió de peso. Se volvió más pesado, más denso, más imposible de soportar. Yo sentía miedo, pero nadie hablaba. Mi madre caminaba por la casa con pasos medidos, como si la fragilidad de la abuela fuera un cristal que no debía romperse. Mi padrastro permanecía en la oficina, aunque podía estar presente. Mi hermano se mostraba impasible, pero yo sabía que también sentía la ausencia de algo que no podía nombrar. Y yo estaba atrapado entre la preocupación y la culpa. Recuerdo entrar en su cuarto un día. El aire olía a medicinas, a madera antigua, a rosas secas. Ella estaba sentada frente a la ventana, mirando cómo la luz de la tarde caía sobre el jardín que tanto amaba. Hola, dije en voz baja. No respondió de inmediato. Solo me miró. Sus ojos parecían atravesarme y al mismo tiempo protegerme. No tengas miedo, me susurró. El miedo es solo otra forma de silencio. No me perderás del todo. No mientras recuerdes. Con cada día que pasaba, la veía más frágil, más pequeña.
más dependiente de la presencia de quienes la rodeábamos. Yo la cuidaba en silencio, le llevaba el té que le gustaba, me sentaba a su lado sin hablar demasiado. Ella no necesitaba palabras, solo necesitaba compañía. Y mientras otros se ocupaban de la rutina, yo aprendía algo que nadie me había enseñado: cómo sostener a alguien con la mirada, con los gestos pequeños, con la atención silenciosa. Una tarde, con la luz del atardecer entrando por la ventana, ella tomó mi mano y me dijo: cuando yo ya no esté, las cosas van a cambiar. No por ellos, sino por ti. ¿Por mí?, pregunté. Sí, dijo, porque el silencio que llevas puede convertirse en herida o en fuerza. Yo asentí, pero no entendí del todo. No entendí hasta mucho después. El día del funeral, la casa estaba llena de gente, familiares, amigos, conocidos de años y décadas. Todos tenían palabras que decir, pero ninguna parecía suficiente. Mi madre lloraba en silencio. Mi padrastro permanecía rígido, como si no supiera cómo reaccionar. Y Julián hablaba con quienes llegaban, pero no me miraba. Yo me senté en la última fila, observando a todos, y por primera vez en mi vida sentí que estaba completamente solo, aunque todos estuvieran presentes. El silencio era absoluto. Era pesado. Era absoluto. Unos días después recibí una carta. No era de un abogado, era de mi abuela. La abrí con manos temblorosas. No hablaba de dinero, no hablaba de propiedades, hablaba de secretos, de verdades que nadie había querido decir, de errores guardados, de silencios que se habían heredado por generaciones. Y en esas páginas, por primera vez, comprendí lo que había estado cargando. El peso del silencio no era solo mío, era un legado familiar. Descubrí cosas que habían sido ocultas para proteger a todos, para mantener la armonía aparente. Mi madre no siempre había sido indiferente. Mi padrastro no siempre había sido frío. Mi hermano no siempre había sido perfecto. Todo había sido moldeado por la costumbre, por el miedo a confrontar lo que dolía, por el miedo a hablar de lo que no debía. Y yo era el único que había sentido la verdad de manera completa, porque nadie más se atrevía a mirar dentro de sí mismo. Ese día entendí algo fundamental. El silencio que había llevado toda mi vida no era natural. No era solo parte de mi personalidad. Era impuesto. Era heredado. Era un mensaje silencioso que decía: tu voz no importa. Y por primera vez sentí rabia. No contra alguien específico, sino contra la cadena de silencios que me había formado. La carta de la abuela me pedía algo inesperado. No permitas que el silencio te defina. No lo guardes. No lo transmitas. Yo no sabía cómo hacerlo. Nunca había aprendido. Nunca había visto ejemplos. Pero sentí algo. El silencio podía romperse. Y esa era la tarea que ella me dejaba. Después de la muerte de la abuela, todo cambió en la casa. El aire parecía más pesado, los gestos más rígidos, las miradas más evitadas. Mi madre se encerró en sí misma. Mi padrastro seguía ocupado con asuntos que no importaban. Mi hermano, mi hermano empezó a mirarme diferente, como si por primera vez notara que yo estaba allí. Pero yo ya no estaba seguro de querer ser visto de esa manera. La muerte de la abuela rompió el equilibrio. No fue dramático, no fue ruidoso, fue silencioso, profundo, imposible de ignorar. Y yo comprendí, por primera vez, que la vida podía cambiar aunque nadie dijera una palabra. Después de la muerte de la abuela, me sentí extraño en la casa, como si una fuerza invisible hubiera cambiado el aire, como si los muros que conocía desde niño ahora me observaran con juicio silencioso. La carta de la abuela me quemaba en las manos. No podía dejarla de lado. Tenía que leerla de nuevo, palabra por palabra. Y fue entonces cuando entendí la primera verdad oculta. Mi padre, el hombre que creía que era mi padre, no era mi verdadero padre. Todo lo que había conocido hasta entonces era solo un relato a medias, un teatro de costumbres y apariencias. La abuela había escrito sobre un amor prohibido, sobre un hombre que amó a mi madre cuando ella era demasiado joven y que fue expulsado de la familia antes de que yo naciera.
Mi existencia no era un error. Yo era la prueba de un amor que alguien había querido borrar. Sentí una mezcla de emociones que no sabía cómo nombrar. Rabia, dolor, incredulidad, tristeza y algo parecido a alivio. Al fin entendía por qué mi vida había estado marcada por silencios y distancias. Esa verdad no era ligera. Era un peso que amenazaba con aplastarme. ¿Cómo podía enfrentar a una familia que me había ignorado toda la vida, cuando ahora sabía que me habían ocultado la verdad más importante? Mi madre. Mi madre había protegido secretos que me pertenecían. Mi padrastro. Mi padrastro había aceptado un rol que no era suyo. Mi hermano. Mi hermano. Él también era víctima del silencio. No sabía qué sentir. No sabía si debía confrontar, perdonar, alejarme o vengarme. Me quedé sentado toda la noche, con la carta en mis manos, mirando el techo y escuchando el silencio de la casa. Y por primera vez entendí que el silencio podía ser tan devastador como cualquier grito, cualquier golpe, cualquier mentira. Al amanecer, algo se encendió dentro de mí, un fuego silencioso, lento, persistente. Algo que me decía, no puedes cambiar lo que pasó, pero sí puedes cambiar lo que viene. Comprendí que si dejaba que este silencio heredado continuara, yo mismo lo transmitiría algún día. Y no podía permitirlo. Debía romper el ciclo. El primer paso, enfrentar la familia. No fue inmediato. No grité. No lloré. Hablé con calma, con cuidado, con la verdad que llevaba dentro. Primero con mi madre. Le conté que sabía, le conté que entendía, le conté que había sufrido, pero que no quería seguir sufriendo. Ella me escuchó en silencio. Por primera vez no había reproches ni evasiones, solo aceptación. Luego hablé con Julián. Le conté lo que sabía, no para acusarlo, sino para compartir la carga que había llevado solo. Él se sorprendió, se sintió culpable y finalmente me abrazó. No lo había hecho en años, y ese abrazo me devolvió algo que ni siquiera sabía que había perdido. Mi lugar en la familia. Con mi padrastro fue distinto. No hubo abrazos, no hubo lágrimas. Hubo conversación, explicación de por qué había actuado como lo hizo y una aceptación silenciosa de que ambos éramos víctimas del pasado. El silencio de años se empezó a deshacer, poco a poco. Durante semanas la casa cambió. No se llenó de palabras de golpe. No hubo celebraciones dramáticas. Hubo pequeños gestos. Una sonrisa que antes no existía, una mano que se quedaba un segundo más de lo habitual, una mirada que sostenía sin evadirla. El silencio seguía ahí, pero ahora tenía un nuevo significado. No era rechazo, era respeto. Mientras todo esto ocurría, comprendí algo profundo. La vida no se trata de lo que otros nos dan, se trata de lo que hacemos con lo que recibimos. El silencio puede ser devastador, pero también puede enseñarte a escucharte a ti mismo. La ausencia de palabras puede mostrarte tu propia fuerza. Y la verdad, por dolorosa que sea, siempre libera. Ese acto de revelación no terminó con abrazos ni lágrimas ruidosas. Terminó con calma, con entendimiento, con la certeza de que, aunque la herencia del silencio existiera, yo tenía el poder de transformarla. Y ese poder sería mi verdadera herencia. Después de decir la verdad, no sentí alivio inmediato. Sentí vacío, un vacío extraño, como cuando cargas algo durante tantos años que, al soltarlo, ya no sabes qué hacer con las manos. La casa había cambiado, pero yo ya no encajaba en ella. No por rechazo, sino porque algo dentro de mí pedía distancia. Entendí que romper el silencio no era suficiente. Tenía que aprender a vivir sin él. No fue una huida, fue una necesidad. Una mañana, mientras el sol entraba tímido por la ventana, supe que debía irme. No para castigar a nadie, no para demostrar nada, sino para escucharme por primera vez sin interferencias. Preparé una maleta pequeña. No llevé mucho, solo lo necesario. Cuando mi madre me vio, no preguntó demasiado. Solo me miró y dijo, «Ve, pero no te pierdas». Al llegar al nuevo lugar, me di cuenta de algo inesperado. El silencio allí era diferente. No pesaba, no juzgaba,
No imponía. Era un silencio abierto, lleno de posibilidades. Por primera vez, el silencio no me hacía pequeño. Me daba espacio. Estar solo no fue fácil. Las primeras noches me sentía incómodo, sin voces alrededor, sin rutinas impuestas. Pero poco a poco, empecé a escuchar algo nuevo. Mis pensamientos. Pensamientos que antes se perdían entre expectativas ajenas, miradas ajenas, vidas ajenas. Descubrí gustos que no sabía que tenía, opiniones que nunca había expresado, deseos que había enterrado sin darme cuenta. Durante años había aprendido a callar. Hablar me parecía un acto peligroso. Incluso estando solo, me costaba decir en voz alta lo que sentía, como si alguien pudiera escucharme y reprocharme. Un día, sin saber por qué, me miré al espejo y hablé. Dije mi nombre, dije lo que había vivido, dije lo que me dolía. Mi voz temblaba, pero no se quebró. Fue ahí cuando entendí algo esencial. Mi voz siempre había estado ahí. Solo necesitaba permiso. Empecé a escribir, no para publicar, no para mostrar. Escribía para existir. Cada palabra era una grieta en el muro del silencio. Cada frase era una afirmación. Estoy aquí. Con el tiempo, conocí personas nuevas. Personas que también cargaban silencios propios. Al escucharlos, me reconocía. Y al contar mi historia, algo sanaba en ellos y en mí. Entendí que el silencio compartido no siempre es opresión, a veces es comprensión. Pasaron meses antes de volver a casa. No volví igual, y la casa tampoco me recibió igual. No porque todo estuviera perfecto, sino porque yo ya no esperaba que lo estuviera. Mi madre me vio distinto. Mi hermano me habló sin superioridad. Mi padrastro me miró con respeto. Y yo ya no buscaba aprobación. La verdadera transformación no fue visible, no fue externa, fue interna. Dejé de encogerme para encajar, dejé de callar para no incomodar, dejé de aceptar silencios que no me pertenecían. Aprendí que hablar no es gritar, que decir la verdad no es atacar, que tener voz no es dominar, sino existir con dignidad. Comprendí que la herencia del silencio no tenía por qué ser una condena, podía ser una advertencia, un punto de partida, una historia que terminaba conmigo, no para olvidar a quienes callaron, sino para honrarlos haciendo lo que ellos no pudieron. Ese día entendí que no nací para ser eco, nací para ser voz, y aunque el silencio siempre sería parte de mi historia, ya no sería mi prisión, sería el lugar desde el cual elegir hablar. Durante mucho tiempo creí que el final de una historia debía ser grandioso, una escena intensa, un momento definitivo, una frase contundente que lo cambiara todo. Pero la vida no cierra así. La vida se acomoda, se aquieta, se asienta lentamente en el cuerpo. Y entendí que mi historia no terminaba con una revelación, ni con una partida, ni siquiera con una reconciliación. Mi historia terminaba el día que dejé de callar incluso cuando nadie estaba escuchando. Hubo un momento, tiempo después de haberlo dicho todo, en el que me encontré solo otra vez. No era soledad dolorosa, era presencia. Me di cuenta de que ya no necesitaba que alguien validara mis palabras. Mi voz había dejado de ser una petición. Ahora era una afirmación. Hablaba porque existía, no para ser visto. Mirar atrás sin miedo. Volví a recordar mi infancia, las cenas silenciosas, las miradas esquivas, las palabras que nunca llegaron, pero esta vez no dolía igual, porque ya no buscaba respuestas en el pasado, solo comprensión. Entendí que cada uno hizo lo que pudo con las herramientas que tenía, que el silencio no siempre fue crueldad, a veces fue miedo, a veces fue ignorancia, a veces fue supervivencia. Pensé mucho en mi abuela, en sus silencios largos, en sus miradas profundas, en sus palabras medidas. Ahora lo entendía todo. Ella no me enseñó a callar, me enseñó a resistir. No me protegía del dolor, me estaba preparando para reconocerlo sin que me destruyera. La herencia no fue una casa, no fue dinero, no fue una historia familiar cerrada. Fue una elección, la elección de hablar cuando duele, de escuchar cuando incomoda,
de no repetir lo que nos dañó. La herencia del silencio se convirtió en el legado de la conciencia. Si alguien lee estas palabras, quiero decirle algo que nadie me dijo a tiempo. Callar no te hace fuerte, te hace invisible, y no nacimos para desaparecer dentro de nosotros mismos. Tu voz no es un problema, tu verdad no es una amenaza. Tu historia merece existir, aunque tiemble, aunque se rompa, aunque no sepa exactamente cómo decirse. No renegué del silencio. Aprendí a colocarlo donde corresponde. El silencio puede ser descanso, puede ser pausa, puede ser respeto, pero nunca más será prisión. Nunca más será imposición. Nunca más será herencia inconsciente. Hoy hablo distinto, escucho distinto, vivo distinto. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no huyo de lo que siento. La vida no se volvió perfecta, se volvió honesta, y eso es suficiente. Si algo queda de todo esto, que no sea tristeza, que sea claridad, que sea la certeza de que romper el silencio no destruye familias, no rompe historias, no borra el pasado, solo abre espacio para que la verdad respire. Hoy entiendo que el silencio no fue el enemigo. El verdadero enemigo fue creer que no tenía derecho a hablar. Y el día que recuperé mi voz, no cambié el mundo, pero cambié mi lugar en él. Y eso lo cambió todo.